Ok, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Ok, iniciamos segunda parte de la Parashat Shemot. Y hoy estamos a 21 de Tevet, y víspera de la Parashat Shemot, que significa nombres, Hashem. Y hacemos un comentario respecto de el Pirkei Avot en el capítulo 2, Mishnah 4. Dice de esta manera: él solía decir, haz su voluntad como si fuera la tuya, para que él haga tu voluntad como suya. Anula tu voluntad ante su voluntad, para que él anule la voluntad de los demás ante tu voluntad. Hillel dice: no te apartes de la comunidad y no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. No juzgues a tu prójimo hasta que no estés en su lugar, y no digas algo que no pueda ser escuchado, pues finalmente se escuchará. No juzgues, repetimos nuevamente, a tu prójimo hasta que no estés en su lugar, y no digas algo que no puede será escuchado, pues finalmente se escuchará. Y no digas, cuando me desocupe estudiaré, por si no te desocuparás. Entonces, no te apartes de la comunidad. Ya hemos explicado esto anteriormente. En el cuarto, hay que apartarse de la sociedad, sino solo en aquellas ocasiones en que la sociedad les ocasiona daño, como te lo hemos aclarado allá. Y dice, y no confíes en ti mismo. Entonces, el hombre, a pesar de que haya adquirido una conducta trascendental y se haya afirmado en él, no debe dejar de esforzarse haciendo cosas positivas que la afiancen aún más, y que no se confíe diciendo, esta cualidad ya la poseo y es imposible que se aparte de mí, pues en realidad es posible que sí se aleje de él. Es lo que dijo, hasta el día de tu muerte. No, Hashem. Entonces, mis queridos talmidín, hemos escuchado el Pirkei Avot en la Mishnah 2, ¿verdad? Capítulo 2, Mishnah 4. Y Baruch Hashem, estamos en el estudio del Pirkei Avot. Cada vez que estamos iniciando nosotros un estudio, estudiamos un poco sobre el Pirkei Avot. Es necesario que nosotros entendamos, ¿verdad?, el Pirkei Avot, que es la ética de nuestros padres, Baruch Hashem. Entonces hacemos un recuento sobre el día de ayer, la primera parte que nosotros vimos ayer. Esta es la segunda, que hablamos sobre que Hashem hizo descender al pueblo a Egipto. ¿Por qué? Porque ese era un paso necesario para poder convertirlos en el pueblo de él, en el pueblo de Hashem. Es decir, que primero era necesario bajarlos y someterlos a la esclavitud, y solo de esa manera se desprenderían de este mundo y de lo material para poder verdaderamente apegarse a Hashem. Entonces todo fue para el propio bien del pueblo, porque después de sentir el sabor de la esclavitud, al ser liberados y ver los grandes milagros y maravillas, pudieron valorar a Hashem y a Santa Torah. Entonces vimos que el rezo de Hizkiyahu fue aceptado y le agregaron 15 años más de vida, solamente por haber vuelto su rostro hacia la pared para rezar, construyendo de esta manera una separación entre él
y los lujos materiales del palacio, ¿verdad? Porque él se puso, volcó su rostro hacia la pared y no puso su rostro hacia los bienes que poseía, sino hacia la pared. Entonces puso una separación, ¿verdad? Y de esta manera su pensamiento quedó totalmente en libertad para rezarle a Hashem. Entonces, atrapaste poco, decíamos, atrapaste mucho, no atrapaste. Entonces, cuando la persona desea, además de la Torah, también cosas materiales, pensando que puede estudiar Torah y también disfrutar de este mundo, la Torah no está en su mano. ¿Por qué? Porque para tener éxito en el estudio de la Torah es necesario construir una división entre la persona y el mundo material. Dichoso, mis queridos amigos, quien llega aquí y tiene el estudio en su mano. Aquí se refiere al mundo venidero, al Olam Haba, que es el mundo del temor a Hashem. ¿Y por qué? Porque la Torah sin temor al cielo no vale nada y no perdura en el mundo venidero. Entonces, que llegaron a Egipto, como dice, esto nos indica que en cada generación, cuando el pueblo de Israel se acerca a Hashem, es redimido, tal como los hijos de Israel fueron redimidos de Egipto por el mérito de 4 cosas. Las estudiamos ayer, ¿cuáles eran? Por cuidar sus nombres, por cuidar su Lashon HaKodesh, ¿verdad? Por alejarse de las relaciones prohibidas, Baruch Hashem, cuidar sus nombres, su idioma, no hablar Lashon Hara y alejarse de las relaciones prohibidas, Baruch Hashem. Entonces, esas 4 cosas fueron las que hicieron mérito delante de Hashem el pueblo de Israel, Baruch Hashem. Entonces, dice el Sefer Bereshit en el capítulo 1, versículo 15 al 16, el Sefer Torah en español, y dice de esta manera: el rey de Egipto les habló a las parteras hebreas. El nombre de una era Sifra y el nombre de la otra era Puah. Y dijo: cuando asistan en el parto a las hebreas, observen primero el sexo. Si es niño, mátenlo, y si es niña, que viva. El Paró mandó a llamar a las parteras hebreas Shifra y Puah. Estudio de Torah, nosotros como siempre lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, para la elevación de su alma, para la familia Pinto de Francia y Marruecos, y en particular para Cabot del rabino David Hananía Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas. Entonces, viendo que Paró mandó a llamar a estas parteras y les ordenó revisar el sexo de cada bebé que en el momento de ese nacía, si se trataba de un varón, ellas debían asesinarlo, matarlo a ese bebé. Pero si era una niña, podían dejarla vivir. Entonces, ¿qué sucedió finalmente? Que las parteras se negaron al cumplir el mandato del Paró. Y en consecuencia el Paró se enojó con ellas y las volvió a llamar. Como dice el versículo en Bereshit 1:18. Dice, y las llamó el Paró para reprocharles. Dice, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué dejaron vivir a los niños? ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Él le dijo primero a ellas que hicieran esto, pero ellas, cuando nacían los niños, hacían lo contrario. Dejaban vivir los niños y dejaban vivir las niñas.
Y ellas dijeron a Paró que las mujeres hebreas eran tan fuertes que cuando ellas llegaban ya habían parido. Baruch Hashem. Y estas mujeres, Shifra y Puá, eran también hebreas. ¿Y cómo iba él a pretender poner en contra la misma naturaleza contra el pueblo de Israel? De ninguna manera. Entonces, si en verdad Paró deseaba matar a los recién nacidos varones, ¿por qué encargó esa tarea a las parteras hebreas y no a parteras egipcias, quienes sin lugar a dudas habrían cumplido al pie de la letra con sus órdenes? Entonces podemos también preguntarnos cómo pensaba el Paró que esas dos parteras serían las encargadas de ayudar a nacer a todos los bebés Yehudí. Entonces, especialmente en un momento en el cual las mujeres daban a luz a 6 hijos en cada embarazo. Imagínense. Eso está en Shemot Rabá 1.8. Entonces, una pregunta. ¿Qué sentido tenía encargar esa tarea solamente a 2 parteras para atender a todas las mujeres? Además, como ya dijimos, era obvio que las parteras se negarían a cumplir con las órdenes de este Rasha. Entonces, la respuesta es que Paró era muy inteligente y sabía muy bien que solamente la unidad era lo que salvaba a Israel y lo que los convertía en un pueblo. De no ser por la unión de Am Israel y la cercanía que existía entre nuestros corazones en aquel tiempo, los hijos de Israel no habrían merecido ser llamados Am Israel, y todos los extraños habrían podido levantarse en su contra y dominarlo. Entonces, el Paró también sabía que antes de fallecer, Jacob había reunido a sus hijos y les había dicho: congréguense y les anunciaré lo que les sucederá en los días venideros. Reúnanse y oigan, hijos de Jacob, como está en Bereshit 49:1-2, ¿verdad? Que Jacob utilizó precisamente las palabras congregarse y reunirse. ¿Pero para qué? Para darles a entender a sus hijos que solamente a través de la unidad, de la unión, merecerían ser llamados un pueblo, y que cuando estaban separados y divididos perdían esta característica. Entonces, a lo largo de las generaciones, nosotros vimos que cuando no hay unión en el pueblo, el mal tiene permiso de atacarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, así la serpiente dividió a Adán y a Javá, ¿verdad? Y de esta manera llegaron a pecar del árbol del conocimiento, comiendo del árbol del conocimiento, el bien y del mal, el árbol dual. Y así también los hijos de Israel llegaron a Israel y a Egipto como consecuencia de la venta de Yosef. Y si los hermanos no hubieran odiado tanto a Yosef y no lo hubiesen arrojado al pozo, Yosef no habría sido vendido como esclavo en Egipto. Y el pueblo de Israel se habría salvado de la esclavitud, pero debido a que la unidad de las tribus se quebró, se decretó que el pueblo judío debía descender a Egipto y ser esclavizado allí durante 400 años. Entonces la Torá también nos cuenta sobre las piedras que Jacob colocó a su cabecera. ¿Se acuerdan de las piedras que colocó en Peniel? Y dice la Gemara en Julim, capítulo 91b, que las piedras discutieron entre ellas respecto a sobre cuál apoyaría el Sadik la cabeza, hasta que finalmente se reunieron todas formando una unidad alrededor de la cabeza de Jacob. Eso está en Bereshit Rabá 68:11. Entonces, haberlo ocurrido, Jacob se alegró mucho porque había allí una alusión respecto a que en el futuro el pueblo de Israel se reuniría conformando una sola unidad, y ese fue el mérito que le otorgó al pueblo de Israel la posibilidad de salir de la esclavitud y de ser redimido de Egipto. El Paró
sabía que el secreto de Am Israel radicaba en la unión de todos sus miembros, y por eso fue que intentó provocar divisiones y peleas. ¿Para qué? Para privar al pueblo del mérito de ser redimido. Así fue que el Paró les ordenó a las parteras revisar el sexo de los bebés, si eran varones, banim o mujeres. En la Torá está escrito Abanim, y pensé que esto alude a los Abanim, que son piedras, porque el Paró quería afectar la unión de las piedras que se habían unido alrededor de la cabeza de Jacob, que le otorgaron al pueblo Yehudí el mérito para salir de Egipto. Entonces, ¿para qué fue esto? Para afectar la unión del pueblo. Entonces, era suficiente con tan solo 2 parteras, cuyo accionar sería suficiente para provocar peleas entre las mujeres hebreas. Esta es la razón por la cual el Paró escogió a Shifra y a Puá para llevar adelante sus órdenes. Baruch Hashem. Pero una de estas mujeres era de la casa de Leví y era la madre de Aarón, de Miriam y de Moshe. Baruch Hashem. El Paró escogió precisamente a Yochebed y a Miriam, ¿verdad?, que eran llamadas Shifra y Puá. O sea, nada menos y nada más que a las mujeres que sostendrían el vínculo del pueblo judío por todo el tiempo, por toda la eternidad, Baruch Hashem, porque las mujeres judías son las que sostienen la esencia del judío. Y estas mujeres eran de la tribu de Leví. Yochebed era la madre de Miriam, la madre de Aarón y la madre de Moshe, ¿verdad? Y ellas pertenecían a esta tribu, bendito sea el creador de Leví, que era la elegida entre las tribus y que no había sido esclavizada, porque la tribu que se dedicaba al estudio de Torah no podía ser esclavizada porque no tiene heredad. Baruch Hashem. Por eso aquel que esté enseñando Torah, estudioso de Torah, no tiene heredad. Simplemente la heredad de esta tribu es solamente la vida que lleva para anexar al pueblo a Hashem. Y la única heredad de esta tribu es Hashem mismo. Baruch Hashem. Entonces, si el conflicto entre el pueblo de Israel era provocado por miembros de la tribu de Leví, la consecuencia sería muy nefasta, mis queridos televidentes, porque sería una división mucho mayor y más profunda y en consecuencia podría alejar la redención final. Pero el plan de Paró no se cumplió, Baruch Hashem, porque las parteras permanecieron fieles a su pueblo y no atacaron las órdenes o no acataron, las órdenes de Paró. En consecuencia, el pueblo siguió unido y mereció ser salvado de la esclavitud. Baruch Hashem. Miren, la Torá alaba a las parteras y menciona cuál fue la recompensa que recibieron por no cumplir con las órdenes de Paró. De acuerdo con las palabras del versículo, ¿verdad?, de Shemot 1:21, dice: y las parteras, por ser temerosas de Hashem, él les hizo casas. Baruch Hashem. Rashi nos dice allí que esto se refiere a las dinastías del sacerdocio, o sea, la Keuná, Baruch Hashem, del levirato, Leviá, y de la realeza, Malhut, las cuales son llamadas casas. O sea, la recompensa que recibieron las parteras es muy simbólica, mis queridos amigos, porque la casa representa la unión y la paz. Y debido a que las parteras salvaron a los bebés, garantizando de esa manera que se formaran nuevas casas dentro de Am Israel y que siguiera existiendo unidad entre el pueblo, merecieron recibir las dinastías del sacerdocio, los Kohanim, del levirato y del reinado de Malhut. El reinado une al pueblo alrededor del rey, el levirato.
En hebreo, leviá tiene relación con la palabra libuí, que significa acompañar, tal como dijo cuando nació su hijo Leví, como dice Bereshit 29:34, ahora mi esposo me acompañará. Entonces, ¿esto qué simboliza? Simboliza la unión entre dos personas que se acompañan mutuamente al salir al camino, una cuidando a la otra, ya que dos son mejor que una sola. Baruch Hashem. Entonces, leemos el Sefer Shemot, el capítulo 1, versículo 22, y dice el Sefer Torah español de esta manera: entonces el Paró ordenó a todo su pueblo diciendo, a todo niño que nazca, arrójenlo al río, pero dejen vivir a toda niña. Mire, los astrólogos del Paró, quienes sabían develar el futuro, le dijeron que nacería un niño que sería el Redentor de Israel, Baruch Hashem, el Mashiach de Israel. Baruch Hashem, eso está en Tanjumá Vayaquel, capítulo 4. Por ello el Paró reunió a todos sus consejeros y les preguntó qué debía hacer en contra del pueblo de Israel para que no pudiera traer al mundo a su Redentor. Entonces, nuestros sabios en el Tratado de Sotá 11a dicen que hubo 3 personas presentes en esa ocasión. ¿Cuáles fueron? Bilam, que fue quien propuso arrojar a los niños al río, Job, que permaneció callado, e Yitro, Baruch Hashem, quien se escapó, Baruch Hashem. Entonces, Bilam, quien propuso la malvada solución, fue castigado poco tiempo después y murió. Y Job, quien permaneció callado, fue castigado de inmediato con grandes sufrimientos y dolores. Ustedes saben que le dio lepra y todas esas cosas, y lo rechazó la mujer y los hijos murieron y toda esa cuestión, los de Job, ¿verdad? E Yitro, quien se escapó, entonces mereció, si él escapaba, mereció alcanzar la grandeza. Entonces, hay una pregunta, ¿verdad? Bilán sabía que Hashem odiaba el libertinaje, tal como vimos que le dijo a Balak, rey de Shippor, explicándole que si deseaba hacer caer al pueblo, debía provocar que pecaran en relaciones prohibidas. Entonces, ¿por qué? Porque el Dios de los judíos no soporta la corrupción y la falta de recato de Seniut, y por lo tanto los castigaría con todas sus fuerzas. Está en Sanedrín 106a. Y efectivamente, mis queridos talmidín, Hashem les envió una epidemia al pueblo de Israel y hubo muchas víctimas hasta que llegó Pinjas. ¿Se acuerdan de ese episodio de Pinjas, no? Entonces, ¿quién era Pinjas? Era celoso de los Shammai y con sus actos detuvo la epidemia, ¿verdad? Entonces no se entiende por qué Bilam no le dio este mismo consejo al Paró. Porque si el pueblo pecaba en lo relativo a las relaciones prohibidas, no tendría el mérito de que naciera el Redentor y permanecerían muchos más años sometidos a la esclavitud en Egipto. Entonces nosotros podemos responder que Bilam no le dio este consejo al Paró. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel todavía no había recibido la Torá. Y por lo tanto, si pecaban en este sentido, se consideraría como si hubieran sido forzados a hacerlo. Porque está escrito en Kidushin 30b, cree la inclinación al mal y cree la Torá como su antídoto. Por lo tanto, Hashem no podía alejarse de ellos a causa de sus actos. ¿Por qué? Porque todavía no había bajado su Torá al mundo.
y en consecuencia no podía juzgarlo por comportarse sin kedushá, sin santidad. Pero cuando el pueblo de Israel pecó con las hijas de Moab, eso fue después de haber recibido la Torá, mis queridos talmidim, y por eso el castigo fue muy severo. Tanto fue que murieron miles de personas y la peste cayó, Baruch Hashem, cayó sobre la humanidad la peste. Miren eso, estamos nosotros en estos tiempos en una peste tan impresionante que ha cobrado tantas vidas y que está cobrando vidas todavía. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Tiene que ver mucho, Baruch Hashem. Porque si la humanidad no se vuelve a Hashem, como dice 2 de Crónicas 7:14, Hashem no se volverá a nosotros. Así es de sencillo. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando dice sanaré su tierra, es sanar completamente el cuerpo de la persona por las epidemias. Baruch Hashem. Entonces, como cuando el pueblo de Israel pecó con las hijas de Moab, no había sido entregada la Torá, ya había sido entregada la Torá. Por eso debían cuidarse y protegerse a sí mismos a través de las fuerzas de la Torá, porque es que cuando uno se apega a las fuerzas de Kedushá, no hay ninguna inclinación al mal, ni poderes de Tumá que puedan hacer caer al Sadikim, a los Sadikim, Baruch Hashem, al Sadik. Entonces, la Torá tiene la posibilidad de salvar a la persona del pecado, porque, como está escrito en Sotá 21a, la Torá salva y la Torá protege. Entonces, podemos agregar que el pueblo de Israel tuvo el mérito de ser redimido de la esclavitud de Egipto por el mérito de haber cuidado 4 cosas. Y estas 4 cosas fueron sus nombres, por eso se llama Shemot, esta para allá, porque los nombres tienen que ver mucho con la esencia de la persona, porque deben tener nombres divinos para poder el hombre protegerse de la inclinación al mal. Por eso fue que Moshe Rabenu colocó la letra Yod en Osea, lo llamó Yehoshua para protección de la Lashon Hara, de los espías, de la tierra, en aquel momento. Puso una Yod para darle fuerza al nombre divino que ya tenía, Baruch Hashem. Entonces, estos fueron sus nombres, la Lashon HaKodesh, ¿verdad? No hablaron Lashon Hara, ¿ves? Y entonces también se guardaron de las relaciones prohibidas. Eso está en el Yalkut Shimon y Shemot 2:26. El hecho de cuidar estas 4 cosas le otorgó a Am Israel una protección especial. ¿Para qué? Para que no se impurificaran a pesar de estar rodeados de los egipcios, y para que mantuvieran su propia identidad como judíos. Entonces es posible que incluso si el Paró los hubiese tentado a pecar con libertinaje, el pueblo se hubiera mantenido protegido gracias a que conversaban sus características distintas o distintivas como judíos. Por lo tanto, el consejo de Bilam no podía aplicarse a esta generación. Además, el pueblo de Israel había perdido todo interés en esta clase de actos como consecuencia del trabajo duro al cual era sometido. Entonces, hasta tal punto, ¿verdad?, que las esposas debieron de arreglarse y maquillarse utilizando los espejos para incitar el deseo de sus maridos para poder multiplicarse, tener hijos. Eso está en Sotá 11b, porque esa fue una de las causas que Paró colocó sobre el pueblo de Israel para que estuvieran tan cansados que no pudieran multiplicarse. Entonces, posiblemente debido a todos los sufrimientos,
no hubieran tenido ninguna atracción hacia esta clase de propuestas. Entonces, en los libros sagrados, en el Yalkut Shimon y Shemot 1:68 y el Ex Haim capítulo 3, ¿verdad? Dice que Bilam era en realidad el malvado Labán, familiar de ellos, el padre de Rachel, bendito sea Dios, quien había deseado terminar de raíz con Am Israel, con el pueblo judío. Pero en ese caso no se entiende cómo pudo haber decriptado asesinar a los hijos varones que eran descendientes de Jacob, o sea, de él mismo. Entonces, algo aceptado, que incluso la persona más malvada cuida a su propia familia. Entonces, por lo tanto, es mucho más difícil entender el consejo de Bilam para que asesinaran a sus propios nietos. Entonces, la respuesta se encuentra en lo que fue dicho: el ignorante no puede ser justo. Eso está en Amós, capítulo 2, versículo 5. Es decir, que la persona, Baruch Hashem, que no tiene Torah ni Misbot, no puede llegar a un grado elevado de rectitud, y no se puede saber en qué momento le puede llegar a superar su inclinación al mal, llevándola a caer en los actos más despreciables hasta el punto de llegar a dañar aquello que le es preciado, tal como su propia familia. Entonces, por eso es que se lo llama Rasha, malvado. ¿Por qué? Porque todos los días de su vida estuvo inmerso en el mal, rebajó su alma y cayó a los niveles más bajos, hasta el punto de no sentir ningún dolor al decretar la muerte de sus propios descendientes. Entonces, la persona que no tiene Torah inevitablemente puede llegar a perder todo rasgo ético y todo sentido común, dañando a sus seres más cercanos y más queridos. Entonces, podemos explicar el comportamiento de Labán como Bilam, recordando que la envidia, el deseo y el honor sacan a la persona de este mundo, como dice Amós 4:21. Labán envidiaba terriblemente a su yerno Jacob, quien trabajó para él durante 14 años y quien finalmente se convirtió en el señor de una gran familia, propietario de ganado, rebaños, esclavos, siervas y toda clase de riqueza. Entonces, Labán no podía soportar el hecho de que Jacob creciera y se enriqueciera en su propia casa, convirtiéndose en la gran familia que daría origen a la cadena de todo Am Israel. Y su gran envidia, mis queridos amigos, lo cegó, llevándolo a dictaminar la muerte de sus propios descendientes. Entonces, vemos qué difícil es la realidad de la persona sin Torah. ¿Por qué? Porque la Torah le da forma al alma de la persona y le otorga conocimientos, le otorga sabiduría y le otorga ética. Pero quienes no tuvieron el mérito de crecer bajo la sombra de la Torah y absorber su sabiduría, pueden llegar a destruir sus propias almas hasta el punto de dañar a sus propias familias. Bereshit Shemot, el libro de Shemot, en el capítulo 2, versículo 14, dice el Sefer Torah en español de esta manera: él dijo, ¿quién te ha puesto como hombre, ministro y juez sobre nosotros? ¿Hablas tú de matarme tal como mataste al egipcio? Entonces Moshe temió y dijo, así que el asunto se ha dado a conocer. Estas palabras fueron las palabras que le dijeron Datán y Abiram, como dice en Nedarim 64b, a Moshe Rabenu, cuando él les reprochó porque uno le estaba pegando al otro. Entonces le preguntaron, ¿acaso quieres matarnos como mataste al egipcio? Respecto a la frase, ¿hablas tú de matarme? Dice Rashi que de aquí aprendemos que Moshe había matado al egipcio pronunciando el nombre revelado de Hashem,
Entonces, la pregunta es, si Datán y Abiram vieron que Moshe mató al egipcio pronunciando el nombre de Hashem, ¿cómo se atrevieron a contestarle con tanta insolencia? Entonces, ellos habían sido testigos del elevado nivel espiritual de Moshe, quien fue capaz de matar a una persona con tan solo el hálito de su boca. Entonces, la Torá no solamente contiene el nombre de Hashem que utilizó Moshe para matar al egipcio, sino que cada una de sus palabras constituyen nombres divinos. Eso está en el Santo Zohar, segunda parte, 124, introducción a la Torá del Rambam. Entonces, de esta idea proviene la gran obligación de esforzarse en pronunciar las palabras de Torá y todas sus letras, porque tienen un nivel tan elevado que llegan a conformar los nombres de Hashem. Miren, cuando una persona, mis queridos talmidim, estudia la Mishnah, como dice Rabá Mexia 2a, dos personas que se aferran a una prenda, por supuesto que está hablando de un caso como el que se describe en la Mishnah, pero en realidad eso compone los nombres divinos. Mire, una vez cuenta una historia el rabino Pinto y dice que una vez un judío le preguntó si sabía pronunciar el nombre de Hashem que utilizó Moshe Rabenu y le respondió el rabino que sí. Entonces esta persona se sorprendió y se negó a creerle. Entonces el rabino le dijo, cada vez que decimos en una bendición, sí, ya lo dije. Sí. Cada vez, ¿verdad?, que decimos en una bendición, Baruch Atah Hashem Eloheinu Melech Haolam, decimos un nombre revelado de Hashem. Entonces debemos, Baruch Hashem, saber que la Kabbalah práctica no es solamente saber combinar los nombres de Hashem con profundas intenciones e invitaciones espirituales de acuerdo a los secretos de la sabiduría oculta, sino de cada misvah y misvah, cada palabra y acto de Torah que la persona se esfuerza por cumplir de acuerdo con su fuerza y entendimiento. Baruch Hashem, cada rezo que la persona eleva a Dios de acuerdo con su nivel, la unicidad de Dios que mencionamos y reclamamos en el Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, todo esto es Kabbalah práctica y verdadera y todo eso conforma los nombres revelados de Hashem. Entonces, mis queridos talmidim, gracias al Creador por esta palabra y estas revelaciones que tuvimos hoy de Torah. Los espero para Sharei Hamidot. Baruch Hashem, gracias por acompañarme esta noche en esta segunda parte de la Parashá Shemot. Nos vemos entonces para Sharei Hamidot. Baruch Hashem. Gracias.